mi tío estuvo en la guerra de Vietnam. Finalmente me contó lo que le había pasado allí. Mi tío Trent murió la semana pasada. La causa oficial fue cirrosis. Tenía 75 años. Francamente, duró mucho más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Sé lo cruel que suena, pero es la realidad. El tipo nunca soltó la botella. Yo era muy joven en ese entonces, pero por lo que me contó mi papá, Trent había sido un tipo perfectamente feliz hasta el día que se fue a Vietnam. Tenía muchos amigos, era popular con las mujeres, mantenía buenas relaciones con la familia, tenía un título en ingeniería civil. Un abismo tan grande con la persona que regresó que casi queríamos cuestionar si no lo habían reemplazado. Después de regresar a los EU, decidió simplemente dejar de participar en la vida, una especie de suicidio espiritual. Rompió con su novia, nunca solicitó empleo, nunca contactó a amigos o familiares, nunca tuvo hobbies o pareció hacer nada en absoluto. Alquiló un pequeño estudio en las afueras del pueblo y simplemente se quedó allí, bebiendo y fumando mientras pasaban los días. Era un misterio como siempre parecía tener suficiente dinero para cubrir sus gastos. Por un tiempo, supuse que mi papá o mi abuelo lo estaban subsidiando desde lejos, pero luego sabría que ese no era el caso. Nunca les había pedido dinero. Incluso cuando se lo ofrecieron sin condiciones, lo rechazó, les dijo que no lo necesitaba. Intenté visitarlo de vez en cuando, pero mi motivación para hacerlo realmente disminuyó hacia el final. Me gustaría pensar que no era porque fuera un sobrino terrible o algo así. Era simplemente difícil hablar con el tipo, difícil lidiar con él. Después de cada visita, me iba con un sabor terrible en la boca. Y no era solo por respirar los vapores de alcohol y el humo del cigarrillo. Nunca parecía dispuesto a corresponder ningún tipo de conversación. Nunca decía más de unas pocas palabras seguidas. Siempre se quedaba mirando la televisión y no podía saber si realmente estaba prestando atención a lo que había en la pantalla o si simplemente se estaba disociando. Hubo momentos en los que casi parecía que quería decirme algo. Apartaba la mirada de la pantalla y me miraba con una expresión torturada, como si desesperadamente quisiera sacarse algo del pecho pero simplemente no pudiera hacerlo. Abría la boca como listo para hablar, y luego nada, siempre nada. Así que puedes imaginar lo sorprendido que estaba cuando recibí una llamada de mi madre, diciéndome que Trent quería verme, que quería hablar conmigo sobre algo. Estoy seguro de que mi papá habría sido quien me lo dijera, pero él había fallecido de cáncer hacía unos años. Al principio, no estaba muy seguro de cómo me sentía con la idea. Después de todos estos años, todos mis esfuerzos por intentar llegar a él y ahora finalmente quería hablar. Quería estar más enojado de lo que realmente estaba, pero en verdad, todavía me quedaba algo de compasión para el tipo. Tal vez se había dado cuenta de que su tiempo en la tierra era corto y lamentaba haber alejado a tanta gente. Quizás esto era un intento de algún tipo de cierre. Al mismo tiempo, no podía negar lo curioso que estaba. Tal vez finalmente me diría lo que había pasado allí, aunque no estaba totalmente convencido de querer saberlo. Conduje hasta su apartamento y toqué a su puerta. Lo escuché toser adentro antes de decirme que la puerta estaba desbloqueada. Que pasara directamente. Era la primera vez que entraba a ese lugar en más de una década y olía y se veía mucho peor de lo que recordaba, una sensación de pesada desesperación flotando en el aire. Trent estaba sentado en el mismo sofá de siempre, aunque ahora parecía sacado de un vertedero. Grietas en la pintura, manchas por todas partes. Desparramados por la vieja mesa de café frente a él había varias latas de cerveza, botellas de licor, colillas de cigarrillo. El olor a moho y podredumbre casi dominaba al del humo. Se dio la vuelta y es difícil exagerar el pavor que sentía al ver su rostro. Difícil verlo en tal estado. Me hizo sentir como un idiota por no haber hecho más para ayudar. Pero lo había intentado. Muchos de nosotros lo habíamos hecho. Me acerqué y me senté en el sofá a su lado. Le pregunté cómo se sentía. Negó con la cabeza, me dijo que no me molestara, que no necesitaba fingir, que estaba enfermo pero no senil, que era muy consciente de las consecuencias de su comportamiento durante los últimos 50 años más o menos y no nos culpaba a ninguno por ya no querer lidiar con él. Pero no fue un accidente, había sido una decisión muy calculada. Escucharlo decir todo esto me tomó por sorpresa. Por lo que podía recordar, esta era la conversación más larga que habíamos tenido. Y aún más sorprendente era lo lúcido que parecía. Pensé que décadas de abuso de alcohol habrían pasado una factura mayor. Pero ahí estaba, con los ojos y la voz tan sinceros como los de cualquier persona que hubiera visto antes.
Le dije que no tenía dudas de que había experimentado cosas más terribles de lo que podía imaginar, pero que nunca tuvo que lidiar con eso solo. Nosotros habíamos estado allí para él. Entonces, ¿por qué había elegido una vida de soledad? Y aquí fue donde la conversación tomó un giro extraño. Trent exhaló largamente y miró alrededor del apartamento. Luego dijo que era porque nunca quiso ponernos en peligro a ninguno de nosotros. Lo miré fijamente, le pregunté qué quería decir con eso. ¿Qué clase de peligro? Me dijo que no estaba exactamente seguro. Por eso le daba tanto miedo. Afirmó que si me iba a contar lo que le había pasado, yo necesitaba estar listo para lidiar con las consecuencias. Que una vez que tuviera acceso a tal conocimiento, complicaría mi vida de maneras difíciles de manejar. Que probablemente me vería obligado a mirar por encima del hombro el resto de mis días. Pero si estaba preparado para correr ese riesgo, entonces debía servirme un poco de whisky y prepararme para escuchar. Escucharlo decir estas cosas me hizo el corazón saltar, no porque le creyera, sino porque no hacía más que confirmar su deteriorado estado mental. Aunque todavía fuera articulado, claramente ya no estaba en sus cabales. Decidí seguirle el juego. Sonreí, le dije que estaba dispuesto a correr el riesgo, pero una vez que las palabras salieron de mi boca, pude ver cómo su expresión se agriaba. ¿No me crees?, dijo. ¿Crees que estos son los divagues de un hombre enloquecido? No esperaba la reacción inmediata. No supe qué decir y comencé a balbucear, buscando una respuesta. No te culpo, continuó. No lo hago. Sé que estoy cerca del final. Sé que mi mente casi se ha ido. Pero esto es algo que incluso en la muerte nunca olvidaré. ¿Quieres saber por qué bebo? Es porque si no lo hago, es en lo único que puedo pensar, en lo único que puedo soñar. Hizo una pausa, encendió un cigarrillo y dio varias caladas largas antes de mirarme fijamente. El conocimiento puede ser una carga. Si vas a escuchar esto, entonces necesito saber que me crees, que has aceptado el riesgo. De lo contrario, podemos olvidarlo. Puedes seguir y vivir tu vida sin preocupaciones. Todavía no estaba seguro de qué pensar, pero mi curiosidad había comenzado a arder. Le pregunté por qué siquiera quería contarme al respecto. Si era tan peligroso, ¿por qué no simplemente se lo guardaba para sí mismo? Dijo que no tenía una buena respuesta para eso. Simplemente sentía que alguien necesitaba saber lo que había sucedido antes de que muriera con él. Dijo que existe una oscuridad en este mundo que está más allá de todo lo que nos han enseñado, de todo lo que nos era familiar, de todo lo que teníamos la capacidad de entender. Y un día podríamos tener que lidiar con ella. Era la primavera de 1967. Estaba en las tierras altas centrales, parte de un pelotón de unos 30 hombres avanzando por la jungla profunda. Su objetivo era hacer contacto con un oficial de inteligencia francés llamado Benja, quien luego los guiaría a un campamento considerable del LVN que debían emboscar y posteriormente ocupar. Directivas simples, pero ejecutarlas sin morir o quedar mutilado habría sido una hazaña hercúlea. En ese momento, ya había visto a otros 23 sufrir una variedad de fines horribles. Recordaba ese número exacto porque cada uno se había quemado tan profundamente en su psique que era difícil no llevar la cuenta. Cada momento pasado en la jungla lo ponía nervioso. Siempre estaba paranoico, cansado, asustado. Dijo que tenía que ser una versión del infierno. Ese día en particular, el aire había estado caliente y espeso, con un sol pesado ardiendo arriba. Los mosquitos pululaban constantemente alrededor de sus cabezas mientras las hormigas trepaban constantemente por sus botas. Sus brazos estaban pesados por cortar bambú y grandes enredaderas de rata. Podía oler musgo, tierra, olores agudos y acre de la vida silvestre, sudor y aceite de armas despidiéndose de sus compañeros reclutas. Sus pies le dolían, calientes y húmedos en sus botas. El pie de trinchera se había vuelto un problema común y temía que pronto lo alcanzaría a él. Habían estado caminando durante mucho tiempo. Cuánto tiempo exactamente no podía decirlo con seguridad, pero dijo que se había sentido más largo que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Cuando llegó la noche, durmieron en el suelo, cubriéndose con delgados forros de pancho. Por supuesto, el sueño no llegaba, para ninguno de ellos. Mientras yacía en el suelo, no podía oír ronquidos. No podía oír nada en absoluto, nada. Podrías haber oído caer un alfiler, lo cual era inusual, tanto que se incorporó en el momento en que se dio cuenta. Pronto casi todos los demás también estaban despiertos. Miró a su alrededor en la oscuridad, aunque no estaba seguro de qué se suponía que debía buscar, pero podía sentir los pelos de punta en la nuca, como si fuera una señal de que estaban en presencia de algo peligroso.
Encendieron sus linternas y los soldados se miraron entre sí, como si su compañero pudiera tener una respuesta para esta cosa extraña que todos sentían. Al poco tiempo, algo rompió el silencio. Todos agarraron sus rifles y se pusieron de pie, aunque ninguno podía dar sentido al ruido. Sonaba como si viniera de algún lugar arriba de ellos. Miraron hacia arriba y eventualmente una de sus luces captó movimiento, algo arrastrándose por uno de los árboles. Dijo que sentía como si su cerebro se cortocircuitara al intentar procesar lo que estaba viendo. Era una figura humana, gateando a 4 patas por el tronco. Eso no estaba bien. Eso no podía estar bien. No pudieron ver bien a la criatura diagonal persona antes de que saltara a un árbol diferente, y luego a otro. Pronto saltaba entre los árboles a una velocidad inquietantemente rápida y no pasó mucho tiempo antes de que se disparara el primer tiro. Estalló el caos mientras corrientes erráticas de disparos crujían en la noche. Hubo muchos gritos, mucho forcejeo. Se enfrentaban a un solo objetivo, pero uno que parecía imposible de alcanzar. En un momento, la figura había saltado al árbol directamente detrás de Trent. Se dio la vuelta, iluminando con su linterna lo que parecía ser un hombre pálido, desnudo y demacrado. Sus ojos estaban hundidos, la piel de su rostro estirada y tensa sobre el cráneo. Tenía cejas tupidas y cabello oscuro y grueso, colgando de una rama con un brazo como un primate. Me miraba directamente a Trent y sonreía. Sus dientes eran grandes, terriblemente podridos, con pequeños gusanos retorciéndose entre ellos. Dijo que su rostro no estaba a más de unos pocos pies del suyo y podía verlo tan claramente que la imagen se quemó instantáneamente en su cabeza, algo incapaz de ser olvidado. Tanteó su rifle, pero para cuando lo tuvo firme en sus manos, el hombre había saltado hacia la oscuridad. Un penetrante y fétido hedor permaneció en el aire, algo como leche agria mezclada con un extraño elemento industrial. Era tan intenso que le hizo lagrimear. Todo el pelotón permaneció despierto el resto de la noche. Cuando salió el sol, marcharon más adentro de la jungla. La mañana transcurrió en silencio. Nadie sabía muy bien qué decir, pero después de un rato, alguien sugirió que regresaran. Fue una petición rechazada rápidamente por Guterres, su líder de pelotón. Un tipo realmente obstinado. Dijo que tenían un trabajo que hacer, que estaban obligados por el deber nacional a cumplirlo sin importar qué, pero no sonaba muy seguro de ello. Sus palabras carecían de convicción, como si hubiera intentado pero fallado en convencerse a sí mismo de que no estaba confundido y aterrorizado. Avanzaron. Trent dijo que el sol parecía más brillante ese día. Un cielo sin nubes arriba. Las temperaturas hirvientes junto con la privación de sueño resultaron ser un infierno. Alrededor del mediodía, se encontraron con 2 cadáveres tendidos en el suelo. Soldados del EVN. Y la única razón por la que pudieron saberlo fue por los fusiles SKS colocados a su lado. Los cuerpos reales eran indistinguibles, mutilados hasta un punto donde apenas se parecían a personas. Docenas de pedazos de carne habían sido arrancados. Varias extremidades faltaban, como si hubieran sido arrancadas de cuajo. Estaban listos para creer que podría haber sido obra de un tigre o un jabalí salvaje hasta que vieron un tercer cuerpo colgando por sus entrañas de una de las ramas de los árboles, a unos 50 pies de altura. Aún así, Guterres insistió en que era solo eso, un animal, que lo de la noche anterior también había sido un animal, que no pasaba nada raro y no tenían nada de qué preocuparse. Unos pocos soldados del pelotón parecían dispuestos a aceptar esto, pero la gran mayoría no. Alguien sugirió que abortaran la misión. Varios más estuvieron de acuerdo. Guterres se opuso, afirmando que estaban más cerca de reunirse con Benja que de los barracones, así que bien podían continuar. Siguieron muchas discusiones. Las emociones se encendieron, las cosas se caldearon. Finalmente, hicieron una votación. 7 de ellos querían regresar mientras que el resto pensaba que era mejor seguir adelante. Esos 7 terminaron yéndose por su cuenta. Trent admitió que había considerado ir con ellos, hasta que consideró la logística. No tenían posibilidad de regresar antes del anochecer. Mejor ir con la fuerza de los números. Para cuando el sol comenzó a ponerse nuevamente, la tensión en el aire era casi palpable. Dijo que sus piernas se sentían pesadas y las ampollas en sus pies habían comenzado a abrirse, pero siguió adelante, haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse al día con el grupo. En algún momento, alguien se acercó a su lado. Se presentó como Duncan y luego le preguntó si había visto eso. Trent le preguntó qué se suponía que eso significaba. Ver que, el hombre que había estado saltando entre los árboles, le dijo Duncan. Quería saber si Trent había podido ver bien su rostro. Trent asintió,
le dijo que sí. Duncan luego le pidió que describiera su apariencia. Mientras Trent lo hacía, el rostro de Duncan se puso pálido. Le dijo que había visto lo que parecía ser el mismo hombre hacía unos 10 minutos. Había estado agachado en la maleza a unas docenas de pies detrás del grupo, simplemente mirándolos mientras caminaban. Duncan estaba a punto de gritarle cuando de repente desapareció, hundiéndose en el suelo. Esas fueron las palabras precisas que usó. Se hundió directamente en la tierra. Mencionaron esto a Guterres, pero él lo desestimó. Les dijo que siguieran avanzando y que permanecieran alerta, pero sus ojos contradecían sus palabras. Podían ver el miedo en ellos, la incredulidad, el pánico que intentaba desesperadamente suprimir. Un sentimiento incómodo se extendió entre ellos mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, porque ya deberían haberse puesto en contacto con Benja, hacía varias horas. Guterres intentó racionalizar esto afirmando que se habían estado moviendo demasiado lento, que para compensar su falta de ritmo, necesitaban avanzar durante la noche, sin montar campamento. Y aquí fue donde las cosas empezaron a desbordarse. El resto del pelotón le dijo que no había forma de que eso sucediera. Llevaban más de 40 horas sin dormir en esta maldita jungla y sus cuerpos estaban a punto de colapsar. Necesitaban descansar. Pero Guterres no estaba tan convencido. Les dijo que podían montar el campamento si querían, pero que él seguiría adelante y se pondría en contacto con Benja él mismo. Intentaron explicarle lo mala idea que era, pero era demasiado terco, demasiado delirante para ser aplacado. Terminó marchando hacia la oscuridad solo. Nadie más se unió a él. Comenzaron a prepararse para la noche y Trent se ofreció como voluntario para formar parte de la primera guardia nocturna. No porque no estuviera cansado. Ciertamente lo estaba. Dijo que sentía como si sus globos oculares hubieran estado secándose al sol durante una semana. Pero también sabía que mientras estuviera en la jungla, no pegaría ojo. No después de todo lo que había pasado. La primera hora más o menos fue tranquila. Solo se sentó allí, mirando las estrellas y escuchando el zumbido casi ensordecedor de los grillos, las cigarras, lo que sea que hubiera allí afuera. Dijo que logró ponerlo un poco tranquilo, porque los insectos eran parte del entorno natural. Aquí era donde pertenecían. Pero la paz no duró mucho más. Pronto el silencio había regresado. Dijo que fue como si se hubiera accionado un interruptor. No podía explicarlo. De hecho, no parecía haber ninguna explicación posible. Aunque no había una amenaza explícita, todos agarraron sus rifles. Aunque mantuvieron sus luces apagadas. No porque nadie se lo hubiera ordenado. Simplemente fue una decisión a la que llegaron colectivamente, como si encenderlas pudiera exponerlos a lo que sea que estuviera allí afuera. Pero no pasó nada. El silencio persistió y se quedaron en el limbo, con los dedos picando en los Getilous pero sin un objetivo al que apuntar. Eventualmente alguien señaló algo extraño, un agujero en el suelo frente a ellos. Las estrellas eran lo suficientemente brillantes como para no necesitar preguntar de qué hablaba. Todos podían verlo sin problemas. Y era solo eso, un agujero en el suelo. Era un círculo perfecto, negro como la boca de un lobo, del tamaño de una tapa de alcantarilla. Todos solo lo miraron fijamente. Trent dijo que estaba realmente tentado a comenzar a disparar. ¿Pero a qué? ¿Qué se suponía que pasaría aquí? De repente, algo salió volando de él, como si alguien estuviera parado abajo en el agujero y lo hubiera lanzado hacia arriba. Era un cuerpo, horriblemente destrozado como los otros. Miraron hacia el agujero y vieron que había desaparecido. Luego miraron hacia el cuerpo. A pesar del grado de mutilación, todavía pudieron saber exactamente quién era. Guterres. Habían estado con él el tiempo suficiente para que sus cerebros pudieran completar los detalles faltantes. Parecía que todo el lado izquierdo de su rostro había sido brutalmente cortado, aunque no podían estar seguros de que lo había hecho exactamente. Tal vez un gran juego de dientes, tal vez una sierra. Tenía un ojo que permanecía intacto y estaba completamente abierto, congelado en una perpetua mirada de terror. Trent había estado esperando que la privación de sueño lo hubiera hecho empezar a alucinar, pero para su incredulidad, todos los demás confirmaron que estaban viendo lo mismo, que el cuerpo de Guterres realmente había sido lanzado desde un agujero en el suelo, un agujero que ya no estaba allí. Dijo que no recordaba haberse dormido esa noche, pero que debió haberlo hecho en algún momento, porque recordó despertarse con la luz del día por el sonido de algo chisporroteando, el olor de carne, ajo y cebolla. Se incorporó, se frotó los ojos, miró hacia adelante y vio a un hombre agachado sobre un hoyo de fuego improvisado a solo unos pies de donde había estado acostado,
usando un palo para revolver lo que parecían rebanadas de carne en cubos en una sartén. Llevaba una chaqueta rompevientos, pantalones cargo, botas. No portaba un arma. Pronto el resto del pelotón también estaba despierto, pero nadie dijo una palabra. Todos solo miraban fijamente al tipo, como si hacer algo para llamar su atención pudiera resultar peligroso. Eventualmente el hombre dejó el palo y se volvió para enfrentarlos. Trent me dijo que en el momento en que vio su rostro, tuvo que tragarse la bilis que le subía por la garganta. Parecía medir alrededor de 6 pies y 6 pulgadas, 1,98 m, pero mortalmente débil al mismo tiempo, hasta el punto de que parecía que un viento fuerte podría hacerlo tambalear. Su piel era del color del papel y tan estirada contra su cráneo que casi parecía una máscara. Todo sobre él estaba mal, como un extraño intento de replicar a un humano pero que no había salido del todo bien. Era el mismo tipo de la otra noche. Dijo que no había lugar a dudas. El hombre los miró fijamente por un rato antes de sonreír, revelando un conjunto de dientes de color alcantarilla. Un hedor familiar flotó en el aire. Trent mantuvo la mirada con Duncan. Lucía aterrorizado. El hombre se presentó como Benja. Dijo que era agradable conocer finalmente a todos. Nadie le respondió y nadie se movió. Hubo un incómodo y largo periodo de silencio que se rompió solo cuando Benja preguntó si alguien tenía hambre. Trent dijo que seguramente todos estaban hambrientos, pero ninguno dijo una palabra. Todavía no habían superado el shock inicial. Miró alrededor buscando el cuerpo de Guterres, pero ya no estaba allí. El hombre insistió en que probaran un poco de la carne de res que había cocinado, que necesitarían la energía para la larga caminata que tenían por delante. A pesar de su extraña apariencia, la voz del hombre era lo suficientemente normal, pero su acento no era francés. No podían distinguir exactamente qué era. El hombre luego alcanzó detrás de su espalda y sacó una gran botella de agua, pero debió haberla sacado de la nada porque no llevaba una mochila. No llevaba nada en absoluto. Trent miró de cerca la botella y vio trozos de hielo flotando en ella, a pesar de que hacía casi 90 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados. El hombre la sostuvo hacia adelante, preguntó si alguien tenía sed. Trent dijo que su garganta sentía como papel de lija, pero no dijo nada. El hombre siguió sosteniéndola, continuó preguntando si alguien necesitaba un trago. Eventualmente, alguien caminó hacia adelante, aparentemente listo para aceptar la oferta. Pero Trent se interpuso frente a él, le dijo que no. Dijo que no estaba seguro de dónde había salido la audacia repentina, que fue más una reacción visceral, una necesidad primaria de proteger a su compañero del peligro. Dijo que estaba 100% seguro de que no era agua en esa botella. El soldado pareció confundido, pero no parecía dispuesto a discutir con él. Retrocedió. De repente, la sonrisa del hombre desapareció y se volvió para mirar a Trent. Me dijo que nunca había visto una expresión de odio tan intensa antes, que había una especie de crueldad detrás de los ojos que parecía trascender la realidad. Pero duró solo unos segundos antes de que la sonrisa regresara. Trent dijo que pensó que podía ver algún tipo de gusano tratando de salir de su boca a través de un hueco en sus dientes. El hombre colocó la botella en el suelo y dijo que estaba allí para que cualquiera la tomara, pero que mejor se apuraran, porque tenían una larga caminata por delante. Dio unos pasos hacia un lado como para dejar pasar a uno de ellos para tomar la delantera. Detrás de él había un camino que Trent no había notado antes. Una abertura limpia en la vegetación, demasiado limpia, parecía antinatural, hecho aún más por el hecho de que estaba demasiado oscuro para ver dentro, como si el espacio estuviera tragando todo rastro de luz solar. Una vez más, el hombre les dijo que mejor empezaran a moverse, que tenían una larga caminata por delante, pero nadie se movió. En ese punto, cada hombre del pelotón había llegado a un entendimiento tácito, que ante ellos había una presencia absolutamente malvada, que bajo ninguna circunstancia podían darle lo que quería, así que solo lo miraron fijamente, inseguros de cómo proceder. El hombre los miró fijamente y pudieron ver su sonrisa desvaneciéndose lentamente. Comenzó a repetirse, la agitación escalando en su voz con cada iteración. Mejor empiecen a moverse. Larga caminata por delante. Como si esa fuera una de las pocas frases que sabía decir. No sabían qué hacer. Estaban demasiado aterrorizados y desconcertados por el hombre para intentar confrontarlo. Así que se quedaron allí parados, mirándolo. Después de lo que pareció una hora, pudieron oír el zumbido de las palas de helicóptero en la distancia, dirigiéndose hacia ellos. Trent dijo que el alivio que sintió al oírlo fue casi eufórico. El hombre miró hacia el cielo y luego hacia abajo a ellos.
Ahora esa expresión odiosa había regresado. Apretó la mandíbula y Trent estuvo casi convencido de que se estaba preparando para saltar sobre ellos. Pero luego se volvió, caminó hacia la oscuridad del camino. Trent parpadeó y el hombre había desaparecido, y también el camino. Simplemente desaparecido en un instante, como si ambos nunca hubieran estado allí. Podrían haber racionalizado todo como una alucinación masiva causada por algún tipo de gas experimental que estaban probando en ellos. Pero la sartén y la botella todavía estaban allí. El fuego todavía ardía, la carne ahora quemada hasta quedar en trozos ennegrecidos. Solo unos minutos después, vieron como varios helicópteros descendían a un claro cercano. Poco después, todos fueron extraídos de regreso a la base. Por supuesto, tenían muchas preguntas, pero no importaba cuántas hicieran, no obtenían respuestas. Simplemente les dijeron que se sentaran en los barracones y esperaran. ¿Pero para qué? ¿Qué diablos acababa de pasar? Después de un tiempo, cada miembro del pelotón fue interrogado individualmente por hombres con trajes. Agentes de la CIA, supuso, aunque no podía confirmarlo. Trent dijo que describir en voz alta lo que había pasado lo hacía querer cuestionar si algo de eso era real. Todo parecía tan absurdo, pero los hombres de traje no parecían pensarlo así. Escucharon atentamente todo lo que tenía que decir. Nada en sus tonos, expresiones o lenguaje sugería que fueran incrédulos sobre algo de ello, lo que lo asustó aún más. En un momento le preguntó directamente quién diablos era este hombre. Los hombres de traje le dijeron que no lo sabían, que nunca habían podido averiguarlo. Al día siguiente, todos fueron puestos en un vuelo de regreso a los EU. Simplemente les dijeron que habían cumplido con sus obligaciones, que su periodo de servicio había terminado oficialmente, pero sabían que eso no era cierto, porque la duración estándar de un periodo de servicio era de 12 meses y ellos ni siquiera habían estado allí 8, pero nadie lo cuestionó. Todos estaban felices de salir de allí. Trent tomó un taxi a casa desde el aeropuerto. Una vez que se detuvo frente a su edificio, vio a otro hombre de traje parado frente a su puerta. El tipo le mostró una placa de la CIA y se presentó como Miller. Luego le preguntó si podían entrar y tener una charla rápida. Trent dijo que el tipo no parecía amenazante ni nada, pero que había una energía extraña saliendo de él, algo que no podía entender del todo. Una vez que estuvieron en su apartamento, Miller abrió el maletín que llevaba y sacó una gran pila de papeles. Trent le dijo que si esperaba que leyera todo eso, estaba loco. Miller se rió, le dijo que eso era solo una consecuencia de la burocracia, pero que procedería a resumir rápidamente todo lo que necesitaba saber. El gobierno le iba a pagar 6,000 pesos, que se habrían inflado a unos 55,000 pesos hoy, en beneficios por año por el resto de su vida. Estos beneficios se ajustarían a la inflación mientras permaneciera con vida. La única condición era que nunca podría hablar sobre lo que había visto en Vietnam. Absolutamente ninguna mención del hombre a nadie. En el momento en que lo hiciera, lo cortarían. Todo lo que necesitaba hacer era firmar. Trent dijo que intentó sacar más información de Miller, pero el tipo era de piedra, no cedía. Le había preguntado qué pasaría si no lo firmaba. Tal vez quería contarle al mundo exactamente lo que había visto. Tal vez lo haría famoso y podría hacer una carrera de ello. En respuesta, Miller le dijo que podían aumentar esa cifra a 7,500 pesos al año. Trent le preguntó de qué tenían tanto miedo, ¿por qué no querían que esta información saliera a la luz? Miller le dijo que eso no era asunto suyo, pero que si se estaba muriendo por algún tipo de respuesta y no podía lidiar con no tener una, entonces procedería a decírselo sucintamente. Había ciertas cosas que el público estaba mejor sin saber. Sería más fácil para ellos. Introduciría menos caos y permitiría que la sociedad funcionara lo más suavemente posible. No era que estuvieran tratando deliberadamente de mantener a los civiles en la ignorancia, solo intentaban protegerlos. Al final de su conversación, Trent había logrado subirlo a 11,000 pesos. Todavía no había aceptado completamente lo que Miller intentaba decirle. Había ido y venido con él durante casi media hora, pero estaba cansado. Ya no quería lidiar con eso. No quería pensar en ello. El lado positivo era que no sería indigente en un futuro próximo, porque no había forma de que hubiera podido ir a trabajar después de esto, al menos no por un buen tiempo. Intentó concentrarse en los aspectos positivos. Ahora tenía tiempo libre para hacer lo que quisiera. Podía viajar por el mundo, podía iniciar un negocio, pero durante las siguientes semanas no hizo nada en absoluto, porque no podía dejar de pensar en el hombre. Era en lo único que podía concentrarse. Encontró una forma de evitarlo a través del licor.
Bebía en cada comida, luego bebía entre comidas, y luego cada hora en punto desde el mediodía hasta la medianoche, y estaba funcionando. Salía de fiesta tanto que ya no pensaba en ello. Un día se sintió generoso y se ofreció a llevar a mi papá a Hawái. Se recostarían en la playa, beberían hasta vomitar, etc. Durante los primeros días, la pasaban genial. Era el paraíso. Y luego una tarde estaban tumbados en la playa. El cielo comenzaba a tornarse de un hermoso tono naranja. Unos 80 grados, 27 grados centígrados. El viento fresco comenzaba a erizar el sudor en su piel. A medida que oscurecía, la playa lentamente comenzó a vaciarse. No tenían otro lugar a donde ir, así que se quedaron, esperaron la puesta de sol. Se había embriagado lo suficiente como para comenzar a contarle a mi papá todo lo que había pasado. Dijo que mantenerlo reprimido por dentro estaba empezando a matarlo. Tenía que soltarlo, tenía que contárselo a alguien. Y si había alguien en quien pudiera confiar, habría sido papá. Pero no llegó lejos con eso, deteniéndose justo antes de poder describir el primer encuentro. Porque fue entonces cuando notó la figura en el agua. Todos los demás se habían ido, pero esta persona permanecía, parada con el agua hasta las rodillas en el océano. Simplemente parado allí. La figura parecía ser alta, larguirucha. Trent dijo que parecía que llevaba pantalones y una chaqueta, aunque estaban un poco lejos para poder distinguir más detalles. Pero lo estaba asustando. ¿Por qué? ¿Qué diablos estaban haciendo? Se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos hasta que pudo distinguir cómo se veían. La realización lo inundó como una ola fría. Se puso de pie y le dijo a mi papá que tenían que irse. Luego corrió todo el camino de regreso a la habitación del hotel y bebió hasta quedar inconsciente. Me dijo que había sido el mismo hombre de la jungla, vistiendo la misma ropa. Cuando le pregunté cómo podía estar tan seguro de eso, me dijo que era inconfundible, que era un rostro que nunca olvidaría. Después, se había puesto en contacto con otros miembros del pelotón. Los pocos que le respondieron le dijeron que ellos también habían visto al hombre desde que regresaron. Uno de ellos incluso lo había visto hasta en Italia. Y en cada instancia, habían estado al borde de divulgar los detalles de lo sucedido en la jungla a otra persona, como si el hombre de alguna manera hubiera anticipado sus pensamientos y se hubiera presentado antes de que pudieran hacerlo. Luego comenzó a escuchar cosas más extrañas a través del rumor, como que los cuerpos de los 7 soldados que habían regresado fueron encontrados una semana después. Todos habían sido aplastados juntos en un montón de carne podrida que luego había sido horriblemente metida en un hoyo de zorro. También oyó que el gobierno había investigado a fondo los antecedentes de Benya, junto con la correspondencia que había tenido lugar entre ellos meses antes. Habían encontrado inconsistencias extrañas, cosas que simplemente no cuadraban, como el hecho de que los contactos militares franceses con los que creían haber estado hablando en realidad no existían, que cada nombre y rango había sido fabricado, pero que se había hecho tan bien que no lo habían detectado hasta mucho después. Pero ahora los franceses negaban rotundamente la existencia de Benya. Nunca había sido un oficial, nunca había sido parte del ejército. No podían confirmar registros de ninguna escolaridad o quiénes eran sus padres o si siquiera había nacido en suelo francés. Pero luego también escuchó informes sobre un hombre que se ajustaba a la descripción física de Benya que había escapado de una prisión en Egipto unos años antes. Era un evento lo suficientemente notable porque no había muchas personas en Egipto que se parecieran a él, y escapar de una prisión allí era casi imposible. Escuchó algunas otras cosas también, pero en algún momento, todo se volvió demasiado. Intentar procesarlo todo estaba empezando a volverlo loco. No importaba dónde fuera, no podía evitar mirar por encima del hombro. Pronto había dejado de ir a cualquier parte, excepto al bar de la calle, y seguro como el infierno, nunca volvió a hablar sobre Vietnam, hasta ahora. Y eso fue todo. Esa fue su historia. Esperaba que hubiera logrado aclarar algunas cosas, principalmente que aislarse no había sido algo personal. Dijo que esperaba que lo entendiera, y que aún apreciaba los esfuerzos que hice por intentar hablar con él. Y luego me dijo que lo sentía, que yo ahora estaba en peligro. Le pregunté cómo podía estar tan seguro. Tal vez después de todos estos años, el hombre se había ido. Tal vez había muerto, tal vez simplemente había seguido adelante. Trent dijo que sabía que ese no era el caso, porque podía ver al hombre en ese momento. Nos estaba mirando a través de la ventana. Me volví para mirar la ventana y por una fracción de segundo pude ver lo que parecía ser la cabeza de alguien asomándose hacia nosotros cerca del fondo del cristal. Pero luego parpadeé y habían desaparecido. Trent vivía en el 7º piso.
Llamé a la policía a pesar de que Trent me dijo que no lo hiciera. Registraron el área pero no pudieron encontrar nada. Me dijeron que tal vez era solo un truco de la luz, pero que llamara de nuevo si veía algo más. No me sentía cómodo dejando a Trent solo durante la noche, así que le dije que dormiría en la habitación de invitados. Protestó contra ello, me dijo que no era necesario, pero insistí, porque podía ver el miedo en sus ojos. Estaba aterrorizado. Por supuesto, no dormí nada esa noche, pero salió el sol y nunca escuché nada extraño. Cuando intenté despertar a Trent a la mañana siguiente, no pude. Había una brisa fresca en la habitación y noté que la ventana estaba abierta. Seguro como el infierno, yo no la había dejado abierta, y dudo que Trent la hubiera abierto. Llamé a una ambulancia y se lo llevaron. Más tarde supe que fue declarado muerto en el hospital. Insuficiencia hepática aguda y repentina. Una explicación lo suficientemente sensata, pero las circunstancias simplemente no me cuadraban. El funeral fue solo una semana después. Un hogar realmente rápido e improvisado. No fueron muchos los que aparecieron. Aparte de mi mamá, mi hermana y yo, había algunos parientes distanciados, unos cuantos de sus compañeros de copas, y luego otro hombre que nadie más parecía reconocer. Llevaba una vieja chaqueta rompevientos y pantalones cargo que parecían demasiado holgados para su complexión. Aunque estaba sentado, podía decir que era bastante alto. Su piel era pálida, sus rasgos extraños e inquietantes hasta el punto de que no podía evitar mirarlo fijamente. Lo que me asustó aún más fue que nunca recordé haberlo visto llegar. Es como si simplemente hubiera aparecido de repente. Por un tiempo pensé que podría estar alucinando con el tipo, hasta que mi hermana comentó lo mucho que la estaba asustando. Era un funeral con el féretro abierto y en el momento en que sacaron el cuerpo de Trent, el hombre había desaparecido. Tampoco lo vi irse. Desde el funeral, han estado sucediendo cosas extrañas. Se siente como si me estuvieran siguiendo. Veo el mismo SUV negro estacionado donde quiera que vaya. Una vez miré por la mirilla de mi apartamento en medio de la noche y encontré a alguien con traje parado afuera de mi puerta. No era el mismo hombre del funeral, aunque también lo he estado viendo a él, caminando detrás de mí en público, acechándome en los supermercados, sentado a unas mesas de distancia en cafés y restaurantes. No sé qué diablos quiere de mí, no sé qué hacer con él, pero ahora entiendo lo que Trent quiso decir, que el conocimiento no siempre es algo bueno, que a veces puede ser peligroso.